No puede ser serio, coronel, dijo alguien. ¿Nuestro conserje? El coronel Michey señaló a James con una sonrisa cruel. Quizás nuestro limpiador conoce hasta el último tornillo de esta base. Los soldados se rieron. James se quedó quieto, sosteniendo su trapeador. Vamos, demuestra lo que puedes hacer, bromeó Michey. Un joven soldado llamado Miller acababa de intentar armar su rifle, pero falló frente a todos. Ahora todas las miradas se volvieron hacia James. La gente lo miraba con sonrisas burlonas y risitas. No sabían que James había sido uno de los mejores tiradores de todo Afganistán. Antes de comenzar la historia de hoy, recuerda suscribirte y tocar la campanita para no perderte nuestras historias especiales. Escribe un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Ahora, comencemos. El trapeador chirrió en el frío suelo de concreto mientras James Stone caminaba lentamente por el pasillo. James tenía 39 años. Caminaba en silencio, como un hombre que sabe cómo pasar desapercibido. La base militar Fort Henderson estaba ocupada y ruidosa, pero nadie notaba al conserje. James empujó su carrito de limpieza entre filas de camas donde dormían jóvenes soldados. Los rifles colgaban en la pared sobre cada cama, limpios y brillantes. Las manos de James temblaban un poco mientras desempolvaba las estanterías. Habían pasado 8 años desde que estuvo en Afganistán. Algunas heridas nunca se van del todo. «Papá», una voz pequeña resonó en el pasillo. Sophie, su hija de 9 años, corrió hacia él. Su mochila escolar rebotaba en su espalda. Sus coletas rubias hicieron que James pensara en Emily, su esposa, que había muerto de cáncer hacía 3 años. «Hola, cariño», dijo James, arrodillándose. «¿Cómo te fue en la escuela?» Sophie sacó su cuaderno de dibujo. «Te dibujé en el trabajo. ¿Vías? Estás ayudando a los soldados». El dibujo mostraba a un hombre alto con ropa de trabajo junto a soldados con uniforme. Sophie veía algo que otros no, pensaba que su papá era importante. «Es hermoso», dijo James, y guardó el dibujo en el bolsillo de su camisa. «¿Por qué no haces tu tarea en la sala de descanso mientras termino de limpiar?» Sophie miró su rostro con ojos que parecían mayores que su edad. «Papá, ¿por qué te pones triste cuando limpias el cuarto de armas?» El pecho de James se apretó. Ella lo notaba todo. ¿Cómo explicarle que tocar esas armas le hacía recordar el día en que su mejor amigo Carlos murió en sus brazos? ¿Cómo decirle que el héroe de guerra que ella imaginaba había fallado cuando más importaba? «Solo estoy cansado, cariño. No te preocupes». Pero Sophie no le creyó. Ella veía cómo la gente trataba a su papá como si fuera invisible. Veía sus manos temblar. Lo veía a veces mirando al vacío, perdido en pensamientos que nunca compartía. Mañana habría otra inspección. Otro día de ser invisible. James no sabía que su pasado estaba a punto de volver y cambiarlo todo. A las 8 en punto de la mañana, un coche negro cruzó la puerta principal. La Coronel Linda Hisbajo. Su uniforme estaba perfectamente impecable. Con 45 años, caminaba como alguien que había luchado por cada paso en su carrera. «Coronel Hiss, bienvenidos a Fort Henderson», dijo el coronel Michey, estrechándole la mano con una sonrisa falsa. Habían trabajado juntos hace tiempo y no le gustaba que ella ahora tuviera un rango superior. «Gracias, Coronel Mitchell. ¿Está todo listo para la inspección?» James vio al grupo desde el edificio de suministros. Conocía su tipo, soldados de carrera que vivían en un mundo de reglas y medallas. Sus uniformes contaban historias de batallas y éxitos. Linda miró a su alrededor con atención. Como una de solo 12 coroneles combatientes femeninas en todo el ejército, tenía que probarse a sí misma todo el tiempo. Cada movimiento suyo era juzgado más duro que el de los hombres. «Hemos preparado una demostración completa», dijo Michey. «Nuestros soldados son los mejores de la región». Linda asintió, pero podía notar que a él le importaba más lucir bien que ser bueno. La verdadera prueba estaría en los momentos que no había planeado. En el comedor, los oficiales se sentaban en mesas con manteles blancos y tenedores brillantes. Hablaban de batallas mientras comían comidas calientes. James, en cambio, comía su sándwich solo en la sala de mantenimiento después de su turno. Sentía como si hubiera un muro invisible entre sus mundos. Linda notó esa división, como los soldados admiraban a los oficiales y como los trabajadores de apoyo se movían como fantasmas. La demostración de entrenamiento del día siguiente le mostraría más. El campo de entrenamiento estaba lleno de soldados mientras el coronel Hiss inspeccionaba el equipo.
El joven Miller estaba tieso junto a la mesa de armas, con sudor en la frente aunque el aire estaba fresco. «Muéstrame cómo armar el rifle M4A1», dijo Linda. Las manos de Miller temblaron. Dejó caer un resorte que rodó lejos. «Tómate tu tiempo, hijo», dijo Linda con suavidad. Pero Miller solo se puso más nervioso. Intentó otra vez, pero forzó las piezas en el lugar equivocado. El coronel Mitchell se veía preocupado. Su presentación perfecta se estaba desmoronando. Entonces decidió hacer una broma. «Quizás nuestro especialista en limpieza pueda ayudar», dijo Mitchell con una sonrisa cruel. Señaló a James, que estaba vaciando la basura. «Estoy seguro de que nuestro conserje conoce cada tornillo de esta base». Los soldados se rieron. Algunos oficiales sonrieron con suficiencia. Miller se sonrojó, aliviado de que la atención ya no estuviera sobre él. James se paralizó. Sophie, que había estado dibujando en un banco, levantó la vista con ojos muy abiertos. Vio las caras crueles que miraban a su papá. Linda frunció el ceño. Pensó que la broma había sido cruel, pero quería ver qué haría James. James sintió todas las miradas puestas en él. Por un momento, escuchó la voz de Carlos desde aquel horrible día en Afganistán. «No dejes que olviden quiénes somos, fantasma». Tenía una opción, seguir invisible o mostrarles quién era realmente. Dejó sus herramientas de limpieza y caminó hacia la mesa. Sus pasos eran lentos y calmados. El temblor en sus manos desapareció. La multitud se quedó en silencio cuando llegó a las piezas del rifle esparcidas. Su espalda estaba erguida ahora. Sus movimientos eran suaves. Sin decir una palabra, James recogió las piezas del rifle. Sus dedos se movían rápidos y seguros. Cada pieza encajaba perfectamente. El cerrojo entró. El mecanismo de carga hizo clic. 34 segundos. Eso fue todo. Levantó el rifle y lo revisó como un profesional, probando el gatillo, verificando la mira. La multitud miraba en silencio. Sabían que habían visto algo especial. Esto no era solo habilidad, era el trabajo de un verdadero guerrero. El coronel Hiss observaba atentamente. Ella reconoció la postura y supo, este hombre tenía entrenamiento real en combate. La cara del coronel Mitchell palideció. Su broma lo había hecho quedar como un tonto. Miller miraba asombrado. Sophie sonrió orgullosa. Siempre había sabido que su papá era especial. James colocó el rifle suavemente y asintió al coronel Hiss antes de volver a su trabajo sin decir una palabra. Pero ya era demasiado tarde para seguir siendo invisible. Su secreto había salido a la luz. Susurros se esparcieron entre los soldados. Ese conserje tenía habilidades como los soldados de élite. El coronel Hiss se acercó a James. ¿Cuál era tu antiguo puesto militar? James levantó la vista. 10ª División de Montaña. Tirador designado. Baja América 2016. Los Ojos de Linda Esia Granderón. La 10ª División de Montaña era famosa. Los tiradores designados eran francotiradores expertos, confiados con misiones especiales. «Lo sabía», exclamó Sophie, corriendo a abrazar a su papá. «Siempre supe que eras un héroe, papá». El coronel Mitchell intentó arreglar su error. Se puso más derecho y dijo: «Por supuesto, aquí estamos orgullosos de todos nuestros veteranos, no importa qué hagan ahora». Pero ya era tarde. Lo que había dicho antes ya me había lastimado. Algo había cambiado. Los otros veteranos en la base ahora miraban a James de otra manera. Ya no lo veían solo como un conserje. Lo veían con respeto. Lo veían como un compañero soldado que había hecho algo que ellos quizás nunca harían. El sargento primero Martínez, que lo había ignorado durante 2 años, se acercó. Extendió la mano y dijo: «Gracias por tu servicio, hermano». Linda observaba todo esto. Pensé que era interesante ver lo rápido que las personas podían cambiar su opinión sobre alguien. Hace solo 30 segundos, James era invisible para ellos. Ahora era un guerrero respetado. Pero también notó algo más: James no parecía feliz con la atención. Casi parecía incómodo, como si no quisiera ser notado. James se volvió hacia ella. «Coronel Hiss, ¿podría hablar con usted en privado?», preguntó suavemente. Linda asintió. Tenía preguntas propias. Algo en su instinto le decía que la historia de James no era simple. Sentía que había mucho más que saber que solo tuvo una baja médica. Mientras la multitud se alejaba, Sophie se quedó cerca de su papá. Ella había visto cómo él ocultaba su dolor durante años. Esperaba que ahora, con su secreto al descubierto,
pudiera dejar de fingir ser otra persona. El hombre invisible ya no era invisible. Pero James no estaba seguro si eso era algo bueno o malo. Provincia de Kandahar, Afganistán, 2015. James tenía 31 años. Estaba agazapado detrás de una gran roca, sosteniendo su rifle. Su ojo miraba a través del visor, apuntando a un edificio lejano. Su observador, Carlos Rico Ramírez, yacía a su lado, sosteniendo binoculares. Rico no era solo su observador, también era su mejor amigo. Ghost, veo 3 enemigos en la ventana del segundo piso, susurró Rico por la radio. Habían estado trabajando juntos durante 2 años. Habían salvado muchas vidas con sus disparos perfectos a larga distancia. James ajustó lentamente su visor. 900 metros. Viento este, dijo James con calma. Bajó su respiración y apretó el gatillo. El enemigo cayó antes de que pudiera hacer daño al equipo de rescate. Buen disparo, hermano, sonrió Rico. Por eso te llaman Ghost. Eran el mejor equipo de francotiradores de su unidad, James con su puntería calmada y precisa, y Rico con sus ojos agudos y planes inteligentes. Juntos, nada podía detenerlos. Un día, durante una misión de rescate en una aldea, las cosas salieron mal. James estaba moviendo al equipo a un lugar mejor cuando empezó un fuego repentino. Un francotirador oculto tenía a Rico en su mira. «Contacto, nos están disparando», gritó Rico por la radio. James giró rápido su rifle. Localizó al francotirador enemigo y disparó al instante. El disparo fue perfecto. Pero llegó unos segundos tarde. Rico ya estaba caído, sangrando del pecho. James tiró su rifle y corrió hacia su amigo. «Quédate conmigo, Rico, necesito un médico», gritó James. Pero Carlos Rico Ramírez murió en los brazos de James. Su sangre se mezcló con la tierra afgana. Sus últimas palabras fueron muy suaves, casi un susurro. «Dile a mi María que la amo». La culpa envolvió a James como pesadas cadenas. Se sentía responsable. Pensaba, debería haberlo vigilado mejor. Debería haber sido más rápido. Debería haberlo protegido. 6 meses después, James pidió salir del ejército. Tenía TEP, trastorno de estrés postraumático. El héroe de guerra volvió a casa, pero estaba roto por dentro. Llevaba el peso pesado de la muerte de su mejor amigo todos los días. Una enfermera llamada Emily, que trabajaba en el hospital militar, lo ayudó a mejorar lo suficiente para vivir una vida normal. Pero el dolor nunca desaparece del todo. Incluso 8 años después, sostener un arma le traía de nuevo los recuerdos y la culpa. Esa noche, Linda Ace estaba sola en su oficina temporal. Miraba el archivo militar de James Stone. Leía sobre su increíble historial. Era un tirador decorado, tenía muchas medallas y su récord de servicio era perfecto, hasta su baja. Ahora entendía por qué sus ojos siempre parecían tan cansados. Linda también tenía sus propios fantasmas del pasado. Iraq 2012. Linda tenía 32 años y estaba a cargo de una compañía de 120 soldados. Era una de las pocas mujeres en un rol de liderazgo de combate directo. Tenía que luchar todos los días para demostrar que merecía ese trabajo. «Señora, la inteligencia dice que debemos evitar esta ruta», le dijo su sargento antes de una patrulla. «Hay demasiados IED últimamente». Pero Linda quería mostrar fortaleza. Decidió enviar la patrulla por la zona peligrosa. Pensó que eso la haría parecer valiente. La explosión fue rápida. Un suicida estaba esperando. 8 de sus soldados murieron al instante. Una investigación la exonera de cualquier culpa. Pero los políticos usaron la tragedia para discutir si las mujeres podían manejar la presión en combate. Linda aceptó una promoción a un trabajo administrativo para evitar más atención. Cambió sus botas por una silla de oficina. Se odiaba por eso. 8 hombres murieron por su decisión, pero ella obtuvo un impulso en su carrera. Sentía que había vendido la memoria de ellos para mantener su trabajo seguro. Cuando vio a James hoy, pensó en él como alguien que aún tenía su honor, aún después del dolor. Se dio cuenta de que ella había elegido el camino fácil cuando tuvo su prueba. James tocó la puerta. «Coronel, quería hablar en privado», dijo. «Por favor, siéntese», dijo Linda. Miró su rostro cansado y marcado. «Sé lo que es llevar el peso de los soldados que no volvieron a casa», dijo ella. James se movió incómodo en la silla. «Señora, necesitamos hablar sobre darnos a ambos la oportunidad de honrar adecuadamente a los caídos». La noche siguiente, Linda encontró a James en el campo de tiro después de su turno. Estaba solo,
mirando a los blancos, pero sin disparar. ¿Puedo acompañarlo?, preguntó. James asintió. Solo pensando, señora. Tengo una propuesta. Linda habló con cuidado. Empecemos un programa piloto. Veteranos como usted pueden entrenar a los nuevos reclutas, no solo en tiro, sino en preparación mental para el combate. James frunció el ceño. Señora, estos chicos pueden aprender lo técnico fácilmente. Pero no saben lo que realmente se siente en la guerra. Necesitan a alguien que haya estado ahí. Linda asintió. Alguien que entienda el verdadero costo. No estoy seguro de ser la persona adecuada, dijo James. Eres exactamente la persona correcta. Lo demostraste hoy, dijo Linda. Podrías enseñarles cómo volver vivos, ¿no es eso lo que Rico habría querido? El nombre de su amigo le golpeó el corazón. Enseñar a los jóvenes soldados a sobrevivir parecía casi traicionar a Rico. Pero tal vez, en realidad era una forma de honrarlo. Papá, llamó Sophie desde la puerta. Había terminado su tarea. ¿Vas a ayudar a los nuevos soldados? Sus palabras inocentes rompieron su última duda. Ella veía una oportunidad para ayudar, no un peligro. ¿En qué consistiría?, preguntó James. Un ensayo de 6 meses, explicó Linda. Enseñarías a reclutas voluntarios sobre manejo del estrés, seguridad con armas y pensamiento táctico. Preparación real, no solo ejercicios. James miró los ojos esperanzados de Sophie. Luego pensó en los jóvenes que había visto en la base, niños apenas mayores que Sophie, que pronto estarían en guerra. Tengo una condición, dijo finalmente James. Les enseñaré a protegerse, no a matar. No convertiré a nadie en lo que yo me volví. Linda sonrió. Trato hecho. Empezamos el lunes. Por primera vez en años, James sintió que podría tener un propósito real otra vez. James enfrentó a 4 reclutas voluntarios en un aula pequeña. El privado Miller era uno de ellos, junto con 3 más que apenas parecían haber salido de la secundaria. No parecían seguros de aprender del conserje. Antes de tocar cualquier arma, vamos a hablar, dijo James. Los reclutas se miraron confundidos. Esperaban empezar a disparar de inmediato. Díganme, ¿qué les da más miedo del despliegue?, preguntó James, acomodando las sillas en círculo. Señor, dijo nervioso el privado Davis de 18 años, ¿no es el combate cuestión de no tener miedo? El combate es sobre manejar el miedo de forma inteligente, explicó James. Un soldado asustado comete errores. Los errores cuestan vidas, a veces las de tu propio equipo. Les enseñó trucos de respiración para mantenerse calmados. Les enseñó qué hacer cuando todo va mal. Lo más importante, habló sobre la responsabilidad. Cada bala que disparas tiene consecuencias. Asegúrate de que sea la decisión correcta, no solo un reflejo. Linda observaba desde la puerta. Estaba impresionada de cómo James conectaba con los jóvenes soldados de una manera que los instructores normales no podían. Sophie llegó después de la escuela, colocando sus cosas de arte en la esquina. Dibujó a su papá enseñando, mostrando el cambio que había visto. El hombre triste en casa se estaba volviendo confiado otra vez. Mi papá fue muy importante en la guerra, les dijo a los reclutas durante un descanso. Salvó a mucha gente. Los reclutas empezaron a entender que no solo estaban aprendiendo a ser soldados, estaban aprendiendo a volver a casa vivos. James descubrió algo sorprendente: enseñar a otros lo ayudaba a sanar. No estaba entrenando asesinos, estaba preparando protectores. 18 meses después, el programa piloto fue un éxito. Los soldados entrenados por James cometieron un 23% menos de errores en las pruebas de estrés que otros. Estaban más confiados y tomaban mejores decisiones bajo presión. Y para James, el hombre invisible se había ido para siempre. Linda consiguió permiso para ampliar el programa. El ejército le dio un lugar especial para el entrenamiento y más dinero para 3 años más. Trabajó con James para cambiar las formas de entrenamiento. James tenía mucha experiencia real de ejército, y Linda era muy buena organizando cosas. Juntos hicieron mejor el entrenamiento. Un día, James dijo: deberíamos enseñar también a las familias. Los soldados luchan porque aman a sus familias. Las familias deberían saber por lo que están pasando los soldados. Linda, que nunca había tenido esposo ni hijos, le gustaba esa idea. A través de Sophie, la hija de James, Linda sentía que formaba parte de una familia, algo que nunca había sentido antes. Sophie tenía ahora 10 años. Era como la amiga especial del equipo.
Dibujaba imágenes y las ponía en las paredes de las aulas. Sus dibujos mostraban soldados aprendiendo y familias felices juntas. Sophie sabía que el trabajo de su papá era muy importante, aunque no entendía todo. Más lugares del ejército escucharon el programa y quisieron empezar uno también. 2 otras bases pidieron si podían hacer el mismo entrenamiento. Los doctores del ejército que ayudan con la mente de los soldados empezaron a estudiar el programa llamado Método Stone porque era diferente y útil. James recibió cartas de mamás que daban las gracias. Una mamá escribió: "Mi hijo volvió del entrenamiento como una persona nueva. Es más valiente y menos enojado. Está listo para cosas difíciles pero sigue siendo amable". Esto hizo que James se sintiera bien por dentro. Sintió que tenía una razón para vivir otra vez. Antes, se sentía roto y triste por lo que le había pasado. Ahora, ayudaba a jóvenes soldados para que fueran fuertes y seguros. Linda vio cómo James cambiaba y sanaba también. Juntos estaban haciendo algo bueno con las cosas malas que habían pasado. El programa no era solo para aprender a pelear. Mostraba que las personas pueden tener una segunda oportunidad y cambiar sus vidas. 6 meses después, aún más lugares del ejército querían usar el entrenamiento Stone Has. Los jefes del ejército notaron que los soldados que hacían este entrenamiento iban mejor en pruebas que medían cómo manejaban el estrés y toman buenas decisiones. James abrió una carta de una mamá llamada señora Reynolds. Su hijo había terminado el entrenamiento hace 6 meses. Ella escribió: "Querido señor Stone, mi hijo volvió la semana pasada de su primera misión real. Dijo que el entrenamiento le salvó la vida durante un ataque sorpresa. Se mantuvo calmado y tomó buenas decisiones. Gracias por ayudar a que mi hijo regresara sano y salvo". Cada semana, James recibía más cartas así. Las familias daban las gracias porque sus soldados no solo eran mejores luchadores, sino también estaban mejor preparados en su corazón y mente. Una revista del ejército escribió un artículo sobre el programa. Dijeron que era nuevo y bueno. Hablaron con soldados que terminaron el entrenamiento. Los soldados dijeron que el programa les ayudó mucho con sus sentimientos y pensamientos. Sophie, todavía con 10 años, era la mascota del equipo. Sus dibujos cubrían las paredes. A menudo venía a las clases durante sus vacaciones escolares. A los nuevos soldados les encantaba porque les recordaba por qué estaban ahí, para proteger familias como la suya. Linda entregaba informes a personas importantes del ejército cada 3 meses. Mostraba lo bien que estaba funcionando el programa. Los soldados se sentían menos asustados y más preparados después del entrenamiento. Un día, la doctora Emily Park, una doctora inteligente del ejército que ayuda con la mente de los soldados, vino a ver el entrenamiento. Ella dijo: "Lo que hicieron aquí ayuda con problemas que hemos tenido por mucho tiempo. Este entrenamiento es muy bueno". James sentía que era un sueño. Hace 3 años, nadie lo notaba. Ahora, los líderes del ejército querían aprender de él. Pero lo mejor era saber que los jóvenes soldados podían estar seguros y regresar a sus familias. Un año después, James y Linda trabajaban muchas noches hasta tarde. Revisaban papeles de entrenamiento, hablaban de cómo mejorarlo y planeaban cómo hacer crecer el programa. Durante esos momentos tranquilos, empezaron a sentir algo especial el uno por el otro. Una noche, James dijo: "Nunca pensé que volvería a importar a alguien para mí". Linda preguntó: "¿Qué quieres decir?". James dijo: "Después de que Emily murió, pensé que nunca podría amar a alguien otra vez. No me parecía bien amar a alguien nuevo porque no pude salvar a la persona que más amaba". Linda entendió. Ella también tenía miedo al amor porque su trabajo siempre era lo primero. Dijo: "Pasé toda mi vida sin querer acercarme a la gente. Me parecía más seguro". Los dos tenían heridas del pasado. James por perder a alguien, y Linda por siempre trabajar y nunca tener una familia. Se entendían. Sophie fue la primera en notar el cambio. "Coronel Matthews, tú sonríes como antes de que mamá se enfermara", le dijo a su papá. Linda empezó a sentir lo que era ser madre. Fue a eventos de la escuela de Sophie, le ayudó con la tarea y escuchó atentamente lo que decía. Linda dijo: "Sophie necesita a alguien que sea como una madre. Y yo quiero aprender qué significa tener una familia". Su amor creció despacio y con cuidado. Los dos tenían corazones heridos. Pero se ayudaron a sanar. James era el soldado roto, y Linda era la mujer que siempre trabajó duro. Juntos encontraron el amor de una manera que nunca imaginaron. 6 meses después, una gran sala estaba llena de oficiales del ejército,
familias orgullosas y gente de los periódicos. James estaba derecho con su uniforme de gala. Tenía una nueva medalla especial. El general dijo, el ejército creó un nuevo puesto para James porque hizo un gran trabajo. Su nuevo trabajo ayudará a muchos soldados. James fue al micrófono y miró a todos. Linda y Sophie estaban sentadas delante, sonriendo y orgullosas. James dijo, acepto este honor no solo por mí, sino por todos los soldados que no pueden estar aquí. Especialmente por mi hermano Carlos Ramírez, quien me enseñó que la verdadera valentía significa proteger a otros, no lastimar enemigos. Todos escucharon en silencio. James dijo, mi nueva misión es simple, honrar a los que murieron cuidando a los que viven. Cada soldado que regresa sano a su familia es una gran victoria. Después de la ceremonia, el sargento Miller, que antes era el soldado Miller, se acercó a James. Señor, quiero que sepa que su entrenamiento salvó a mi equipo durante un ataque en Siria. Nos mantuvimos calmados y tomamos buenas decisiones. Todos regresamos sanos. Muchos otros soldados contaron historias similares. El entrenamiento de James estaba ayudando a soldados reales en batallas reales. Linda dijo que el centro Stone Matthews para entrenamiento militar integrado ya era oficial. Tenía dinero para 5 años. 3 bases más prometieron usar el programa. Sophie tiene ahora 11 años. Leyó un poema que escribió sobre héroes que protegen sueños en vez de lastimar a otros. Muchas personas lloraron, incluyendo a su papá. James se sintió orgulloso de su trabajo en el ejército por primera vez desde Afganistán. Encontró una manera de honrar la memoria de Rico haciendo algo bueno con el dolor que compartían. Un año después, el centro de entrenamiento Stone Hall tuvo su primera gran graduación. 24 soldados estaban firmes después de terminar el nuevo programa de 8 meses. Sus familias estaban en las gradas, listas para tomar fotos. James llevaba su uniforme de instructor senior y caminaba por la fila, orgulloso. Estos jóvenes soldados eran todo por lo que James había trabajado. La coronel Linda Matthews, ahora coronel senior, habló en la ceremonia. Ella había cambiado mucho, de oficinista a líder que ayudaba a soldados. Ella dijo, hoy celebramos no solo terminar el entrenamiento, sino soldados que conocen su verdadera misión. Estos soldados están listos para luchar, proteger, sobrevivir y regresar a sus familias. Sophie, ya con 12 años, dio un discurso. Habló de héroes que enseñan a otros cómo ser héroes. Había invitados especiales. El coronel Mitchell, ahora en Colorado, vino solo para el evento. Habló con James. Lo siento, dijo Mitchell en voz baja. Fui malo contigo antes. Ahora veo que eres mejor hombre que yo. James aceptó la disculpa amablemente. El pasado ya no le dolía. En la entrada de la ceremonia, una foto de Carlos Ramírez tenía un lugar especial. Un pequeño cartel decía, en memoria de todos los que sirvieron, su sacrificio guía nuestra misión. James miró a los soldados y familias. Había cumplido su promesa a Rico. Estos soldados regresaron sanos porque estaban preparados. 2 años después, James despertó en su casa familiar. Era el jefe del programa de entrenamiento del ejército más respetado en la zona. El sol entraba por las ventanas mirando el centro que ayudó a construir. Linda, su esposa desde hace un año, ya leía informes de 3 bases más usando su entrenamiento. Estaba embarazada de 3 meses, y la casa estaba llena de alegría. Sophie tenía 14 años. Era líder para los niños en la base del ejército. Ayudaba a niños cuyos padres estaban lejos usando terapia con arte, una forma de sanar con dibujos y pintura. Aprendió esto viendo cómo su papá sanaba ayudando a otros. El programa había entrenado a más de 150 soldados. Los soldados que fueron a batallas reales dijeron que el entrenamiento les ayudó mucho. James tenía muchas cartas de familias agradecidas. Esas cartas le recordaban vidas salvadas y familias juntas. Un día, James fue al cementerio de la base del ejército. Se detuvo en la tumba de Carlos Ramírez. Linda ayudó a ponerla allí. Rico, dijo James en voz baja, finalmente entiendo lo que querías decir sobre nunca dejar que la gente olvide quiénes somos. Somos protectores, maestros, hermanos que se cuidan. Puso una pequeña bandera americana junto a la tumba. Voy a ser papá otra vez pronto. Linda está embarazada. Sophie está feliz de ser hermana mayor. Gracias por enseñarme que ser honorable significa salvar amigos, no lastimar enemigos. De vuelta en el centro, James vio a Sophie enseñando a niños más pequeños cómo disparar con seguridad.
Hablaba de ser cuidadosos, responsables y disciplinados. Ella dijo, recuerden, las armas son herramientas para proteger, no para atacar. Mi papá me enseñó eso. James sonrió. Sabía que la vida siempre tenía nuevos trabajos para personas listas para ayudar. Su guerra había terminado, pero su trabajo para ayudar a otros nunca acabaría. Había aprendido que la verdadera sanación venía de ayudar a otros a encontrar su propia fuerza, no quedándose atrapado en el dolor del pasado.